Hola, ¿qué tal? Bienvenido. En el video anterior estuvimos viendo sobre el análisis interno de la compañía, en donde veíamos factores de los tecnológicos, de mercado, también estuvimos viendo el financiero y recursos humanos. Ahorita, en esta parte del video, vamos a conocer un poco que tiene que ver con el análisis externo, ¿sí? Estuvimos viendo los elementos internos para poder funcionar. Pero recordemos que dependemos de una economía que no solamente depende de la compañía, sino que depende de las necesidades sociales y depende de las necesidades económicas, tecnológicas, etcétera, de un grupo de individuos. Entonces, hacer un análisis externo es fundamental para poder saber cuáles son también nuestros alcances. No solamente me limito al personal que tengo, sino al lugar en donde estoy, ¿sí? ¿Qué es lo que puedo llegar y hasta dónde puedo llegar? Me gusta la analogía de que todas las empresas viven y juegan en su propia liga. Imagínate como si fuera fútbol, fútbol americano, cualquier deporte que te guste. Cuando entras tú como un nuevo competidor a un lugar, tienes que saber cuáles son los máximos expositores del sector a donde vas. ¿Sí? Por ejemplo, vas a poner un negocio de consultoría, tendrías que saber quiénes son y de qué manera son las mejores firmas consultoras que existen. O, por ejemplo, vas a hacer un negocio de comida de tal tipo, evalúa las mejores cadenas de comida de tu tipo, de tu giro. Entonces, es importante saber qué liga juegas y al mismo tiempo saber que no todo depende de lo que haces tú, sino también de lo que haces tú en el entorno en donde estás. ¿Sí? Entonces, un análisis del entorno es fundamental para poder saber, uno, cuáles son las cosas que están haciendo los competidores bien y mal, y al mismo tiempo, cuáles son las condiciones generales del mercado en donde estás. Muy bien, dentro del factor de análisis externo, hay un autor, que es Michael Porter, que se hizo muy famoso sobre las barreras que existen o las fuerzas que existen alrededor de algún análisis externo, y se le llamaron las 5 fuerzas de Porter, en donde él hablaba que 4 grandes fuerzas hacían el conjunto de amenazas o de condiciones para todos los competidores de un entorno, que era la quinta fuerza. Muy bien, entonces hablemos de las 4 principales fuerzas de Porter que son externas, que favorecen o perjudican el nivel de competición entre los competidores. La primera de estas tiene que ver con amenaza de nuevos competidores. ¿Qué tanto en el negocio o en el sector en donde estás puede haber nuevos competidores? Y esto lo respondes con, ¿qué tan fácil es hacer un negocio como el que tú estás haciendo? Por ejemplo, si quieres poner un puesto de tacos en Colima, es altamente probable de que existan nuevos competidores pronto, porque no es tan difícil poner tacos en Colima. Pero eso sí, ese mismo puesto de tacos lo quisieras poner en Sri Lanka, un país de Asia, en Sri Lanka, muy probablemente te sea, primero, poner el negocio te sea relativamente complicado porque el conseguir esos insumos, la materia prima y la tecnología allá es mucho más caro. Segundo, hay menos personas sabiendo de eso. Entonces se vuelve muchísimo más difícil que exista competencia directa de lo que tú haces allá. Entonces, la primera pregunta que tengo que hacerme para la amenaza de los nuevos competidores es, ¿qué tan fácil es que exista alguien que haga algo parecido a lo que yo hago? Muy bien. Y entonces, dependiendo del nivel, de si es mucho o poco, tiene que ver con la primer fuerza de análisis del cual es, ¿sabes qué? Es mucha la amenaza o poca la amenaza.
Muy bien. El segundo punto de los 4 principales para ver la pugna entre los competidores tiene que ver con el poder de negociación de los proveedores. Tiene que ver con, oye, tus proveedores te pueden, o más bien, tú puedes negociar con los proveedores un mejor precio, un mejor trato, más extensión para pagar algo, etcétera, etcétera, etcétera. O qué tan flexibles o qué tanta flexibilidad tienes tú para negociar con los proveedores. Usualmente, para negocios nuevos, con poca relación y con poco capital, existe poco poder de negociación. Usualmente, entre más tiempo tengas en el negocio y más presencia tengas, usualmente tienes más posibilidad de que el proveedor no te quiera dejar ir. Y al mismo tiempo, por lo tanto, de alguna manera, haga acciones para mantenerte. Y entre esas vienen mejores tratos. Seamos honestos, Walmart es un ejemplo muy fuerte de esto, en donde la principal ventaja o una de las principales ventajas de Walmart es su amplia capacidad para negociar con los proveedores. Él dice, ¿sabes qué? No tienes esta condición, proveedor, te pongo al fondo y que otros agarren otros productos. Como vende tanto Walmart, todos los proveedores ponen a sus órdenes de facilitar de tal suerte de que Walmart los prefiera. Y entonces, a partir de eso, consiguen mejores tratos, mejores precios, mejores condiciones. Entonces, el poder de negociación de los proveedores puede que sea el modelo de negocio mismo. Depende del caso. Usualmente, hay negocios que sacrifican mucho al inicio su rentabilidad con la finalidad de poder generar marca y al mismo tiempo poder de negociación con los proveedores que les permita abaratar después o mejorar sus condiciones, no necesariamente abaratar. La siguiente, de la tercera fuerza de Porter, tiene que ver con el poder de negociación de los compradores. Es qué tanto pueden negociar la gente que te compra contigo. ¿Sí? ¿Sabes qué? De alguna manera u otra, cuando vas iniciando, sobre todo, y que te nota la gente ciertamente algo informal, usualmente es cuando más rebaja el precio o cuando más busca rebajar el precio. O cuando te dice, ¿sabes qué? ¿Cuánto es lo menos? Y entonces a partir de eso, tú tienes que saber qué tanta amenaza existe de qué tanta la gente está como, ¿sabes qué? No vale tanto. Hablábamos en el video anterior sobre la generación de valor. Entonces, si hay mucha negociación de los compradores, significa que no hay tanta generación de valor, por lo cual los clientes te lo hacen ver a través de regatearte. ¿Ok? Y entonces, ahí está el detalle. Normalmente en empresas nacientes hay mucho poder de negociación de compradores. Y la idea es ir bajando poco a poco para que sea menos negociable. Regresando a Walmart, ¿te has dado cuenta de que no vas a regatear a la cajera que te cobre 2 pesos menos por un producto? Probablemente no, pero en la tienda de abarrotes probablemente un poco más. Y en el tianguis probablemente un mucho más. Entonces, hay una tendencia que a mayor informalización y a mayor novatez, por así decirlo, o menos años, o entre menor número de años como organización formal exista, más probabilidad existe de una negociación de los parte de los compradores. Muy bien. Y la siguiente, y no menos importante, que es la cuarta fuerza de Porter, tiene que ver con amenaza en tus productos sustitutos. Vaya, por ejemplo, vendes tacos. Me dirás, bueno, a lo mejor ya tengo negociaciones con, no me regatean tanto los precios, no, los proveedores me dan buenas condiciones, etcétera, etcétera. ¿Ok? También el sustituto es una amenaza o es una fuerza. ¿Ok? Por ejemplo, si la economía está muy dañada, ¿existe un reemplazo a lo que haces? Si la respuesta es sí, ¿qué tanta fuerza tiene? ¿Sí? Por ejemplo, ¿sabes qué? Yo vendo tacos, resulta ser que la economía está muy golpeada, no me están consumiendo porque la gente está comprando en casa, o está comiendo en casa. Ah, ok, entonces tu producto sustituto tendría que ver con comida en casa, ¿sí? O por ejemplo, vendo carne y la gente no tiene dinero para carne, está comprando arroz y frijoles.
Tu producto sustituto es el arroz y frijol. Entonces, la empresa o el sector tiene que ver cuál es la manera de que cuando no le alcanza a la gente, con qué lo cambian. Cuando las condiciones no son las idóneas, con qué lo cambian. Y a partir de eso es, si ves mucha fuerza de productos sustitutos, hay que hacer labores de contrarreste para poder bajar la amenaza de los productos sustitutos. Y todos estos 4 factores que acabo de hablar, hablan y hacen el quinto. El quinto tiene que ver con esta amplia rivalidad o qué tanta rivalidad existe entre la competencia que ya existe. Vaya la redundancia. ¿En qué liga juegas? ¿Y qué tan feroz y férrea es la competencia? Muy bien. Hay ligas en donde la competencia es de a dos. Por ejemplo, en los refrescos, Coca-Cola o Pepsi. Si tú quieres una refresquera, probablemente compitas contra esos dos y muchos muy pequeños. Pero habrá otros que la competencia no la tengas tan clara, que sean 4 o 5 grandes expositores y tú seas un sexto, un séptimo, o dentro de un montón de gente que quiere voltear a ver a esos 4 o 5. ¿Sí? Entonces es importantísimo saber en qué liga estoy jugando con las fuerzas de Porter. Pero no acaba el análisis externo o la visualización externa con las fuerzas de Porter. En realidad, toda la economía se basa en fuerzas macroeconómicas. Y toda la economía está linkeada, literal, a las fuerzas macroeconómicas. Tenemos los factores económicos, socioculturales, tecnológicos, políticos, legales y medioambientales. Por ejemplo, lo que está sucediendo, y voy poniendo específico porque la gente usualmente de estos videos lo ve en Colima, ¿sí? En Colima ahorita estamos viviendo justamente una condición precaria económica, desde la parte de que hay poco dinero fluctuando en los aparatos gubernamentales. Entonces, eso hace que haya una consecuencia brutal en todas las empresas que le provean servicios que tengan dentro de sus clientes a gente trabajando alrededor del estado de Colima. ¿Ok? Entonces, ahí existe una situación de precariedad. Por lo tanto, las empresas se ven afectadas en cuanto a eso. Pero también puede ser que no necesariamente sea la condición económica la que rija tu vida. A veces tiene que ver las condiciones socioculturales. Por ejemplo, hay lugares en donde la gente se está avejentando. Sobre todo, por ejemplo, en Europa, ¿sí? En donde en Europa y parte de Estados Unidos, sobre todo en la parte del norte, Canadá también pasa mucho por eso, en donde hay poblaciones completas, en donde hay una población tendente a ser avejentada, a tener una tercera edad. Y entonces, ¿cómo eso afecta a los negocios? Pues tiene que ver con que entre la sociedad, dependiendo del grupo de personas, es lo que exige. Entonces, si estás teniendo, por ejemplo, mucha parte avejentada, muy probablemente los centros geriátricos o los farmacéuticos o sectores que se ven enriquecidos alrededor de gente avejentada, sea la solución. Pero si tú no eres ese sector, te vería mermado. O por ejemplo, ahorita, gracias a las situaciones virales, ¿sí? A la situación de la falta de salud, hemos condicionado nuestros factores socioculturales en la parte de la educación, en la parte de la economía como tal. Hay muchas personas que compran ya en digital y que no quieren una interacción humana física. Y eso tiene que ver con una transformación sociocultural que se dio por un fenómeno de salud, por así decirlo. También, por ejemplo, tenemos sociedades que son más educadas que otras, que tienen mayor nivel educativo. Y cuando normalmente el nivel educativo y el nivel no quiero llamar de IQ, pero el nivel de hambre por la educación va fuertemente ligado con sus hábitos de consumo. Y entonces, muy probablemente, lo que se consume en una sociedad educada no es exactamente lo mismo que una sociedad que ha carecido de esta, ¿sí? O que tiene otras necesidades. No estoy diciendo que una es mejor que otra,
simplemente que las situaciones del entorno favorecen unas industrias y perjudican otras. Muy bien, al mismo tiempo, la investigación y desarrollo o con los factores tecnológicos hacen que las reglas de la economía cambien con el tiempo. Por ejemplo, antes era impensado tener una criptomoneda o tener negocios que vayan con una tecnología financiera, como aplicaciones bancarias, aplicaciones de préstamos, cosas que tengan que ver con internet y dinero. Y ahora, gracias a la tecnología, hay demasiado alrededor. Los factores tecnológicos también han afectado a la educación. Por ejemplo, ahorita ya cada vez vas a ver más común los trabajos, por ejemplo, desde casa o la educación desde casa, etcétera, desde casa. ¿Sí? Y eso también ha tenido que ver por el desarrollo tecnológico. Si llegamos a implementar nuevos inventos y nuevas tecnologías, tenlo por seguro que afectarán y beneficiarán a la larga a la sociedad. Ojo, ¿en qué manera la afectarán? Tal vez por la disminución de empleo manual, pero tal vez en el aumento lo beneficiará en el empleo tecnológico. Entonces, ¿de qué parte de la balanza quieres estar? ¿En los perjudicados o en los beneficiados? ¿Sí? Desde un punto de vista macroeconómico es un poco más complejo que eso. Definitivamente no nos conviene tener una sociedad en donde la mayoría sea perjudicado y donde pocos sean beneficiados. Pero pensemos que desde la perspectiva individual, alrededor de eso, sí hay un marco de solución, por lo menos en un grupo social como en el que estamos ahorita. Tienes acceso a tecnología. ¿Ok? Entonces, a eso es otro factor por ahí que es importante de considerar. Otros son los políticos. Literal, el gobierno que tienes también juega un papel importante en la economía. Sus decisiones toman un rumbo para que les diga a otros qué tan viable o qué tan atractivo sea invertir en un cierto lugar. Por ejemplo, la política de izquierda puede ser atractivo para algunos y muy poco atractivo para otros. ¿Sí? Entonces, esos factores políticos de decisiones que toman nuestros gobernantes también afectan a las empresas en general. Usualmente, a las empresas como tal les conviene el libre mercado. Les conviene la política de ultraderecha. Pero seamos honestos, la política de ultraderecha no suele ser tan conveniente en muchos niveles de la justicia social o de alguna manera de la movilidad social. Entonces, también tenemos que políticas de izquierda voltean a ver las condiciones económicas de los que usualmente no son escuchados o son una minoría o más bien una mayoría silenciosa. Entonces, ¿qué postura política es la mejor? Yo no tengo o no puedo emitir un veredicto de cuál es la mejor. Pero lo que sí creo es que unas ayudan más a cierto grupo de población y otras ayudan más al libre mercado, de tal suerte de que pensando a nivel de empresa, el libre mercado definitivamente ayuda a tener mayores oportunidades, sobre todo si es una empresa grande. Muy bien. Y también están los factores legales. Siendo honestos, muchas empresas aprovechan los factores legales para poder emplearse y poder nacer. Hay grandes negocios que nacen por huecos legales. Muy bien. Entonces, no estoy diciendo que para poder hacer un negocio tienes que revisar la ley y revisar sus huecos legales, pero seamos honestos, muchos de los empresarios y muchas de las empresas sobreviven gracias a estas. ¿Sí? A partir de huecos legales o a partir de oportunidades legales que se van generando. Muy bien. O de normativas y leyes que van restringiendo y sugiriendo cierto tipo de operación. ¿Ok? Y por último, pero no menos importante, de hecho creo que la más importante de todas, espero, tiene que ver con las medioambientales. Factores del ambiente definitivamente cambian la economía. Estamos en una época en donde cada vez vas a tener menos materia prima o el concepto económico de tierra
y más el concepto de trabajo. Somos cada vez más personas que requerimos el mismo número de comida y queremos más de la que teníamos antes, y al mismo tiempo no tenemos más mundos. Por lo tanto, la materia prima tiende a escasearse. Se dice que una de las siguientes guerras va a ser por el agua. Y al mismo tiempo, por ejemplo, y por eso lanzo la pregunta aquí, la gasolina definitivamente es algo que es más de uno de estos entornos que definitivamente puede afectar la vida y la economía en general. Y me dirán, la actividad 6, bueno, antes les digo la actividad 6. La actividad 6 tiene que ver con qué tanto afecta el precio de la gasolina en tu sector o en tu vida. ¿Sí? Muchos decían, es que yo no tengo carro, yo tengo bicicleta o me voy a pie. ¿Por qué a mí no me afecta nada? Porque yo no tengo carro, si sube la gasolina, me baja la gasolina, me es indiferente, o me sube en camión, peor aún, me sube en camión y a mí no me afecta. Primero, el camión se mueve por diésel y por derivados de gasolina. Segundo, dice, ¿sabes qué? A ti no te afecta directamente, pero sí indirectamente. Chécalo. Revisa cuántas cosas se suben de precio porque justamente se tienen que transportar. ¿Sí? De alguna manera u otra, por ejemplo, vas a una tienda de barrotes y te van a subir los precios de todo. ¿Por qué? Porque todos los que distribuyen el producto lo aumentaron el precio de la gasolina. Por ejemplo, la pregunta de Andrea de Garreta, ¿no? ¿El dólar afecta a la economía mexicana? Y ella decía que no. Piénsalo dos veces. ¿Cuántas de las cosas que te venden en algún elemento de la cadena productiva dependieron del dólar? Si me vas a decir, oye, pero a lo mejor yo compro elotes. ¿Qué tiene que ver el dólar con los elotes? Fácil. A lo mejor el que cultivó el elote necesitó de maquinaria especial y la maquinaria especial estaba en dólares. Y si de alguna manera le aumentaron el precio de la maquinaria pesada, eso vino atrayendo hasta que te aumentaron a ti el precio del elote. Entonces el dólar sí afecta la economía mexicana. Es más, te la pongo más interesante. No solo el dólar, todas las monedas, toda la economía que tenga interacción con la mexicana, lo afecta o lo beneficia de alguna manera. Estamos en un mundo conectado. Y eso es importante para que vayas sabiendo que de alguna manera las empresas tienen que considerar que están viviendo en un mundo conectado. ¿Sí? Que si, por ejemplo, tú vendes comida rápida, después puede venir una empresa de comida rápida y afectarte. O después puede aumentar el precio del dólar y afectarte de cierta manera. O que después la gente sea vejente o haya un tema de salud y te perjudique. O que las condiciones, vamos siendo positivos, que las condiciones tecnológicas cambien, pero que tú te hayas adaptado y que te beneficie. Siempre en la economía, al menos que aparezca la implosión del capitalismo que algunos han querido pronosticar, a menos que suceda eso, existen ganadores y existen perdedores en la economía. Siempre que la economía, de alguna manera, tienda a cambiar y a regenerarse. Siempre la economía se está cambiando dependiendo de las necesidades del entorno y las necesidades de los capitalistas. Muy bien. Entonces, repito, la pregunta de esta actividad de las partes de las fuerzas de Porter es preguntarte, ¿qué tanto afecta el precio de la gasolina en tu sector o en tu vida? Ya tendrás una respuesta más integral, ¿verdad? Lo espero. Entonces, esa sería la última actividad del día de hoy. Y cualquier cosita, estoy por WhatsApp. Si llegaste a esta parte del video, por favor, darle un comentario por ahí para saber que llegaste aquí.